resurrección espiritual. La palabra convertirse, el verbo convertirse, implica una acción continua. Es apartarse de la oscuridad hacia la luz del conocimiento de Cristo. Allí es donde único hay luz, donde único hay revelación y hay conocimiento apropiado de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan dijo en cierto lugar, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La conversión es una resurrección moral y espiritual, donde el creyente entra en una nueva esfera de existencia. Esa nueva esfera de existencia es la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Fíjense si todo esto que yo les estoy diciendo es una realidad, que la Biblia dice que pasamos, una vez que aceptamos a Jesucristo, pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo. Pasamos de la oscuridad a la luz. Es por eso por lo que desde ese día todo comienza a tener sentido. Es como un nuevo entendimiento que se abre cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra alma. Antes todo parecía confuso. El sufrimiento, la vida, la muerte, el propósito, las enfermedades. Pero al venir a Cristo todo comienza a cobrar vida y propósito. Y empezamos a entender del porqué de todas las cosas. Por lo menos de aquellas que nos han sido reveladas. Cuando Cristo habita en el alma, el caos encuentra su orden y la noche nuestra se convierte en día. Vamos a la Biblia, a Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Y vamos a leer algo poderoso aquí que nos enseña el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, el cual, Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de estar en Cristo, yo estaba preso por el diablo y sus demonios. Estaba en una cárcel oscura. Yo era preso del sistema del mundo. Vivía como el mundo, pensaba como el mundo, hablaba y practicaba las obras del mundo. En ese mundo no se ve nada. Vivía sin esperanza y sin fe, viviendo para un día morir y convertirme en huesos y gusano y polvo. Pero un día Dios vino y me liberó de las tinieblas, de la muerte y del sistema del mundo, de la ignorancia, y me trasladó al reino de su Hijo, a la luz, a la vida. Dios hizo todo esto en mi vida. No fui yo, fue Él.
Yo no podía, estaba preso en tinieblas, muerto, y un muerto no puede sentir ni ver. Un muerto tiene que ser resucitado, y eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Y ha hecho en la vida de millones a través de la historia. El Espíritu Santo dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esta palabra librado en griego significa rescatar con poder, sacar de un peligro real que está afectando toda la vida. La frase que dice de la potestad de las tinieblas habla del dominio de Satanás. Habla de la esclavitud espiritual, habla de la ignorancia y la corrupción moral que gobierna al mundo sin Cristo. De allí nos liberó Dios, nos sacó. Alabado sea su nombre. Sin Cristo, yo vivía bajo la tiranía del pecado, como prisionero en una celda sin luz. La frase que dice aquí, y trasladado al reino de su amado Hijo, esto significa mover de un lugar a otro, cambiar de estado o de posición legal. Es un acto que Dios hace. Usted y yo, nosotros no decidimos salvarnos ni liberarnos. Usted no puede, yo no puedo. Usted y yo estábamos en tinieblas. Usted está muerto. Es Dios quien toma la iniciativa, no es un proceso humano. Es Dios que ilumina nuestra alma para que podamos ser salvos y aceptemos a su Hijo. Dios no solo nos libera del dominio anterior, sino que nos establece en un nuevo gobierno espiritual, el de su amado Hijo, Cristo el Señor. En otras palabras, no somos simples fugitivos del pecado, sino convertidos en ciudadanos del reino celestial. Esto es increíble lo que Dios hace. Con gente pecadora, con muertos, con ciegos, con pecadores, los resucita y los hace ciudadanos del reino de los cielos. Esto es un proceso de la mano de Dios. Un proceso divino, una obra divina. Cuando alguien se convierte, no es simplemente perdonado, sino trasladado a una nueva esfera de existencia, la del reino del Hijo. La salvación no es una reforma moral, es un cambio de gobierno espiritual producido por Dios y su palabra. Esto es importante enseñarlo y predicarlo para todos estos predicadores humanistas. Esto es importante enseñarlo y predicarlo. Ojalá tenga tiempo yo. Quisiera Dios tener suficiente tiempo para explicar esto con profundidad. Miren,
Dios no negoció con el diablo para liberarnos. Fue y nos rescató mediante el precio de la sangre de Cristo. El creyente ahora pertenece a otro reino y debe aprender a vivir bajo sus leyes, la fe, la gracia y el amor de ese reino. Imagínense usted, y yo me puedo imaginar de esto fácilmente, pero imagínense usted allá donde usted está, que usted está prisionero en una celda oscura, encadenado, sin ventanas, vive creyendo que ese es su mundo. Allí no hay esperanza de ningún tipo. Un día alguien rompe la puerta, lo toma de la mano y lo saca al aire libre. Y cuando la luz del sol toca su rostro por primera vez, el prisionero llora, no solo por lo que deja atrás, sino por lo que ha recibido. Gloria sea su nombre. Así somos nosotros cuando Cristo nos salva. No solo salimos de la cárcel del pecado, entramos en el reino de la luz, donde el velo se cae, donde la ignorancia es removida. Qué poderoso es Dios, mis queridos hermanos. Entienda que Dios no nos cambia de religión, nos cambia de reino. No nos reforma, nos resucita. No nos dio una linterna en la oscuridad, nos llevó a vivir a la luz de su presencia. El día que nacimos de nuevo, nuestro domicilio espiritual cambió para siempre. Ya no somos prisioneros ni esclavos de enemigos, sino herederos con Cristo. Herederos con Cristo, su Hijo amado. Estas son cosas necesarias enseñarle a la iglesia para que sepa que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Gloria sea su nombre. Vamos a la Biblia. A Efesios, capítulo 2. Y voy a leer unos versículos. Si usted quiere, sígame en la escritura, o si quiere, solo escuche. Y yo voy a leer del 1 al 6. Y después vamos a explicar frase por frase todo lo que esto significa para nosotros. Y Él os dio vida a vosotros. Él es Dios. Os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Poderosa palabra, poderosa escritura, mis queridos hermanos. Estos versículos es uno de los pasajes más gloriosos del Evangelio de la Gracia. Aquí Pablo nos presenta la diferencia entre lo que éramos por naturaleza y lo que somos por gracia. Del versículo 1 al 3, Pablo nos presenta la condición del hombre sin Cristo. Nos dice que están muertos en delitos y pecados. El hombre no está simplemente enfermo espiritualmente, sino muerto, sin vida, sin sensibilidad hacia Dios, incapaz de responder a lo espiritual. Está muerto. Es un ciego, no ve, no entiende. Usted no le explica a veces mucha gente el evangelio y le explique. No les entra porque no hay luz. La muerte espiritual no significa la extinción del ser, de la persona, sino la separación del alma de Dios. Muerte espiritual significa separación de Dios. No hay unión ninguna, no hay relación ninguna, no hay comunión ninguna. Esa persona vive sola en este mundo, sin Dios, sin esperanza, sin fe. Eso es lo que significa muerte espiritual. Y Dios es la fuente de la vida. En otras palabras, el hombre camina, vive y respira, pero está muerto espiritualmente. Vive separado de Dios. Puede que sea religioso, puede que sea muy espiritual, que lea la Biblia como un libro filosófico, pero si no está en Cristo, está muerto. Si usted que me está escuchando no está en Cristo, usted está muerto. Es un muerto. Está caminando en la calle, come, bebe, pero está muerto. Así como un cadáver no puede resucitar por sí mismo, el hombre no puede levantarse hacia Dios por sí mismo. Necesita un acto de gracia. Necesita que Dios le dé vida. Y Dios le da vida sin merecerlo, por pura gracia. Es un regalo, es un don de Dios. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ¿Cómo vive el mundo? Siguen la corriente de este mundo.
Lo acabamos de leer en Efesios. Así vive el mundo. Así camina el mundo. Así piensan todos. Siguen la corriente. El río, la corriente de ríos hacia abajo. Así es el mundo. Todos van en esa corriente. El que quiera nadar en contra de la corriente va a tener oposición fuerte. Se cansará en ocasiones. Será difícil. Siguen la corriente de este mundo, dice Pablo. Esta corriente es el sistema mundial bajo la influencia del diablo. El mundo ha sido diseñado por el diablo para mantener al hombre ocupado en lo temporal y ciego a lo eterno, al Evangelio de Cristo. Déjeme rectificar algo que dije. El sistema del mundo, no el mundo, el sistema del mundo ha sido diseñado por el diablo para mantener al ser humano ciego al Evangelio de Jesucristo. Porque sabe que una vez que recibe el Evangelio, recibe la vida, recibe la fe que viene de arriba, recibe el Espíritu Santo que lo va a sellar por la eternidad. ¿Y qué hace el diablo? Lo ciega para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. El mundo es la gran corriente del pecado que fluye en oposición a Dios. Y el hombre muerto simplemente flota en ella. Es como flotando un gran grupo, una gran masa de gente flotando en el agua. Así es el sistema del mundo. Hay gente que piensa que el pecado es hacer obras malas, como matar, robar, mentir, adulterar, etc. Y claro que todo eso es pecado. Pero el pecado por el cual uno se pierde eternamente es por rechazar a Cristo. Es rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es no creer en Jesucristo. El mundo vive conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí Satanás es presentado, aquí y en otras escrituras es presentado como quien gobierna sobre los que no creen. Todos en el mundo, sin importar quién sea, si no cree en Jesús y su sacrificio, se perderá eternamente. Y todos, de una u otra forma, están siendo controlados por el diablo. Aunque usted los vea con traje y corbata, con buenos zapatos y perfume caro, si no tienen a Jesucristo, son controlados por el diablo. Así usted lo vea pobre y sin nada que comer, sin un centavo, porque hay que hablar de uno como del otro. El que no tenga a Jesucristo, sea rico, sea pobre, está siendo controlado por el diablo. Y el diablo
no necesita forzar al hombre. Le basta dejarlo ser lo que es, un ser carnal, orgulloso y amante de sí mismo. La desobediencia no es solo acción, sino una naturaleza caída y esclavizada. Los seres humanos, mis queridos hermanos y amigos, entienda que los seres humanos nacemos hijos de ira. Por naturaleza, no somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios, sino objeto de su justa ira. Y esta frase destruye cualquier noción de bondad natural o neutralidad espiritual. ¿Qué significa esto, hermano Calisto? Que el hombre no nace inocente esperando decidir entre el bien y el mal. Nace enemigo de Dios y necesita un milagro de gracia. Y ese milagro de gracia se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz, en el Hijo del Dios viviente. Cuando yo me reúno con los nietos, puedo apreciar la inocencia de ellos y la pureza de sus corazones. Me divierto muchísimo con ellos. La paso súper bien. Pero aún ellos nacen en pecado con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Un día Dios los va a visitar y tendrán que tomar la decisión más importante de sus vidas. Si aceptan, se salvarán. Si rechazan, se perderán. La Escritura dice que Dios nos visita porque Él es rico en misericordia. La frase dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí esta frase está poderosa. Pablo empieza a mencionar todo lo que sucede y después dice, pero, ese pero tiene poder. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos vio muertos, que íbamos directico al infierno, sin esperanza, sin fe, sin vida, ciegos. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia. El pero es el puente entre la ruina y la riqueza de Dios. Y la misericordia de Dios se mostró en la cruz de Cristo. Hermanos, Dios es rico en misericordia, pero aún siendo rico en misericordia, no puede salvar a nadie si no es a través de la cruz de Jesucristo. Hay gente que se atreve a decir, Dios nos dejó solo a la suerte del hombre. No, Dios vino y ofreció a su Hijo en la cruz. Ahí está toda esperanza, ahí está la salida, ahí está la salvación. Ahí está nuestra fe, nuestra esperanza. Descansa en el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo me levanto, cuando me levanto bien temprano en la mañana, y una de mis expresiones cuando estoy orando es, Dios, mi fe está en tu Hijo Jesucristo, mi fe está en su sangre, mi fe está en su sacrificio,
Mi fe está en ti, Padre, oh Dios Todopoderoso. Mi fe no está en el gobierno, no está en un empleo, no está en una empresa, no está en este sistema mundial. Mi fe está en tu Hijo. Alabado sea Jesús. Mientras esté en su Hijo, todo va a estar bien. Mientras esté en su Hijo, todo va a estar bien. Los gobiernos te pueden fallar. El empleador te puede fallar. El negocio se puede quebrar. El dólar se puede caer. Pero el Hijo de Dios tiene todo el poder en el cielo y la tierra y nunca caerá porque es eterno. El Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el del pelito blanco, el de los pies como bronces de oro y el de los ojos como llamas de fuego, es eterno, es poderoso, nunca va a caer. El cambio producido no proviene del hombre, sino de Dios. Cuando usted cambie y se convierte a Cristo, no crea que fue por su inteligencia, sabiduría, que supo escoger. No. El cambio fue producido por Dios. La misericordia no se despierta, la misericordia de Dios no se despierta por mérito humano, sino por el corazón de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien ama, aun cuando no había nada amable en nosotros. Fíjense que dice la Escritura, por su gran amor con que nos amó, dice la Escritura ahí en Efesios. Y este amor no surge al ver algo digno en nosotros, sino que es un amor de su propio corazón. La Escritura dice, Dios es amor. Nos amó no porque éramos buenos, sino para hacernos buenos. Después nos enseña algo poderoso esta misma Escritura que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto está poderoso. La vida se encuentra solo en Cristo. No podemos buscar la vida en otro lugar porque no lo vamos a encontrar. No está en el mundo, no está en la filosofía, no está en la psicología, no está en religiones, está solamente en Jesucristo. No está en los 5 pasos ni en los 10 pasos. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. El creyente solo recibe perdón en Cristo. Y no solamente recibe perdón, sino una vida nueva. El creyente participa en la resurrección espiritual de Cristo, porque el creyente es resucitado también a una vida nueva. Dios crea un nuevo hombre para vivir una vida nueva en Cristo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos actúa en el hombre o mujer que nace de nuevo recibiendo vida espiritual. Ese mismo poder fue el que nos tocó el corazón, nos cambió y nos resucitó.
Esto no es una metáfora poética, sino una realidad espiritual. El alma, antes muerta, ahora respira el aire celestial. No es una poesía, es una realidad que sucede en Cristo, una realidad. Dice que juntamente con Él nos resucitó. Aquí se ve el acto judicial de la justificación unido al acto vivificador de la regeneración, el nacimiento de nuevo. A veces me confundo en palabras. Aquí es donde se ve la justificación y el acto que Dios realiza regenerando nuestra alma. El creyente ha sido levantado de la tumba del pecado y colocado en la esfera de la gracia. Dios nos trasladó de aquí hacia aquí, hecho por Dios. Hermano, entienda algo, que desde el día que usted nació de nuevo, ya tiene vida eterna. El cristiano no vive esperando la vida eterna, ya la posee en Cristo. El cristiano en Cristo ya posee vida eterna. Y entonces Dios dice, la frase dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no significa que usted está sentado allá físicamente. Esta última frase es la cima del pasaje. El creyente, usted y yo, y todos los que creen en Cristo alrededor del mundo, todos los pueblos, las naciones, las tribus, ricos, pobres, quien sea. Si hemos creído en Cristo, participamos espiritualmente del trono de Cristo, en una posición de honor y de victoria. Alabado sea su nombre. No me venga a hablar de derrota, porque en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Sí, pueden que sucedan cosas en esta vida porque estamos nadando contra la corriente, pero en Cristo, aún con todo lo que se le oponga, somos más que vencedores. En Cristo Jesús está nuestra victoria. La fe nos hace vernos no solo salvos del infierno, sino coronados con Cristo. El hombre que un día fue esclavo del diablo, ahora comparte la autoridad del Hijo. Ahora está sentado con el Hijo. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Lo que ha hecho con los muertos. Qué poderoso es el Señor. Yo veo en estos versículos que nosotros leímos, yo veo 4 asuntos. Puede que haya más, pero yo veo 4 asuntos que son importantes para mí. 1. Tenemos que reconocer
nuestra ruina total. El pecador tiene que reconocer que está en ruina, que está muerto, que sin Cristo todo es muerte, que no hay reforma humana que valga. 2, tenemos que dar gracias por la gracia. Dios actuó cuando nosotros no podíamos ni desearlo. Un acto soberano de la gracia de Dios vino, nos visitó, influyó sobre nuestro corazón y pudimos aceptar y convertirnos. 3, tenemos que vivir conscientes de nuestra posición. No somos mendigos, sino hijos sentados con Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y 4, tenemos que agradecer y servir con humildad. Toda gloria es suya. No hay mérito nuestro. No se crean Santa Claus. No te creas la madre de Calcuta, porque no lo somos. Toda la gloria es de Cristo. Toda la gloria es para Dios en Cristo. No hay gloria ninguna para nosotros. Siervos inútiles somos. Alabado sea el nombre de Jesús. No creamos que somos especiales. Aquí nadie es especial. El único especial es Cristo. Dios dijo de él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No lo ha dicho para ningún hombre, sino solo sobre su Hijo Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos y vivir en humildad, sometidos a Dios, humillados, dice la Biblia, bajo su poderosa mano. Vivir una vida que agrade a Dios. Sed santos porque yo soy santo. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Miren, imagínense un cadáver en el fondo del mar. Frío, sin aire, sin movimiento, ninguna instrucción ni motivación puede hacerlo subir o resucitar. Solo la mano divina que lo tome y le dé aliento podrá traerlo a la superficie. Así éramos nosotros, muertos en la profundidad del pecado, hasta que la mano poderosa de Dios nos levantó a la vida en Cristo. Yo no sé por qué hay gente que no pueden comprender esto, pero Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Es así, mis queridos hermanos. Es así. Por lo tanto, yo he dejado claro
que el Evangelio de Cristo es el único que puede hacer esto. El Evangelio no está para mejorar al hombre viejo. El Evangelio lo que hace es que al hombre viejo lo crucifica, lo mata y después lo resucita en uno nuevo. Lo que la religión intenta reformar, Cristo lo hace nuevo. Por eso es que yo estoy en contra del evangelio humanista que se predica de muchos púlpitos, que no es evangelio, sino un medio de una sabiduría del mundo que el diablo ha tratado de introducir encubiertamente para reemplazar al evangelio de Jesucristo. Pero los predicadores, muchos predicadores modernos no notan esto y caen presa de esos mensajes. El milagro más grande no es que Cristo saliera del sepulcro, sino que usted y yo, estando muertos, hayamos sido resucitados para una nueva vida. Eso es poderoso. Toda vida espiritual del creyente fluye exclusivamente de la unión con Cristo crucificado y resucitado. Nadie puede tener vida sin Cristo. Usted puede ser el religioso más grande, afortunado y adinerado del mundo, que sin Cristo sigue muerto. La religión no puede darle vida al muerto, solo el Espíritu Santo puede hacerlo, y lo hace únicamente en base a lo que Cristo hizo allá en la cruz, su sacrificio. De ahí es donde empieza a fluir todo. Sin ese sacrificio, nadie podría ser salvo. La vida espiritual comienza en el momento en que el pecador cree en la obra expiatoria de Jesús. No cuando comienza a mejorar su conducta. No que dice, quiero cambiar mi vida, quiero ser una mejor persona. No. La vida espiritual comienza en el momento que aceptamos a Jesús y su obra expiatoria en la cruz. El nacimiento de nuevo no es un proceso moral, sino un milagro instantáneo producido por el poder del Espíritu Santo a través de la fe de la cruz de Cristo. A través de la fe en la cruz de Cristo. En ese sacrificio de sangre que Él realizó allí. Él pagó el precio, la deuda. La deuda nuestra, la culpabilidad nuestra. Habíamos sido condenados. Él nos compró, nos sacó de allí, pagó y nos rescató. Ahí es donde comienza la vida. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Los mensajes y enseñanzas de superación personal no son el sistema de Dios. Es bueno superarse, estudiar, educarse. Es bueno prosperar económicamente. Pero nada tiene que ver con Dios.
Los mensajes de superación personal son un error espiritual profundo cuando los presentamos como el camino para agradar a Dios o alcanzar vida espiritual. La superación personal, como la autoayuda, la motivación, el cambio de hábitos. Tengo un amigo pastor que escribió un libro se titula Hábitos o los hábitos. Es bueno cambiar nuestros hábitos malos por buenos. Eso está perfecto. Eso es buenísimo. Eso puede mejorar nuestra conducta externa. Pero el evangelio no se trata de un cambio externo, sino un cambio interior que florece en el exterior. Ese es el evangelio. ¿De qué vale que yo no robe si yo soy un ladrón internamente? Internamente me quema el deseo por robar. La mano se me va y ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale ser un hombre fiel a mi esposa si por dentro me estoy quemando deseando otras mujeres? Interiormente estoy fornicando y estoy pecando y estoy adulterando. ¿De qué me vale? Porque el evangelio es un cambio interno. Un cambio interno. Un cambio profundo. Un nuevo hombre. Hay gente que no roba por temor al castigo, pero internamente son ladrones. Hay gente que interiormente fornican, codician y adulteran, pero exteriormente son santos. Ese no es el cristianismo. La religión del hombre natural siempre intenta reformar lo que Dios ya sentenció a muerte. La Biblia no dice que el hombre necesita ser mejorado, sino hecho nuevo. Eso es lo que enseña la Biblia. Un hombre nuevo, una creación nueva en Cristo. El hombre viejo desciende de Adán. No se puede mejorar, está perdido. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Y en Cristo suceden todos los cambios. Se produce el milagro, que es un milagro divino y sobrenatural, directamente de la mano de Dios, transformando el corazón, la mente y nuestros sentidos. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es evolución moral, esto es resurrección espiritual. Qué poderosas son las Escrituras. Qué poderoso es poder ver todo esto claramente. El Espíritu Santo no viene para arreglar la vieja naturaleza, sino para crucificarla y crear una nueva. Esto tiene que tenerlo claro en su mente. El mensaje
o los mensajes o las enseñanzas de superación personal ofrece técnicas para ser mejor. Pero el Evangelio ofrece una cruz para morir y una resurrección para vivir. ¿Ven la diferencia? La vida cristiana no empieza con esfuerzo, sino con fe. Todo de ahí en adelante es por fe. Fe en Jesucristo, fe en su sacrificio, nuestra mirada fija ahí. Y el Espíritu Santo comienza a producir todo lo que Dios desea para nuestras vidas. La regeneración ocurre en el momento en que el pecador cree en la cruz. Nada más. Cuando usted cree en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, ahí, y lo confiesa con su mente o lo crees con su mente y su corazón, ahí el Espíritu Santo hace un cambio. Un hombre nuevo, una mujer nueva, y usted ya empieza a ver las cosas diferentes, a sentir diferente, a desear diferente. No es cuando cambia sus hábitos, no es cuando decides mejorar, sino cuando cree y recibe lo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces, la fe en la cruz, y cuando digo cruz estoy hablando del sacrificio de Jesús, trae el poder del Espíritu Santo. Pero la confianza en uno mismo trae frustración y derrota y desesperanza. ¿Están notando la diferencia de todo esto? Así que los mensajes modernos de autoayuda, ellos te enseñan y te dicen: tú puedes lograrlo. El Evangelio te enseña: Cristo ya lo logró. Por eso yo predico contra esos mensajes, porque no son bíblicos. Es un evangelio humano. Son buenas nuevas humanas. Buenas nuevas filosofías del mundo, el sistema del mundo. Pero no son las buenas nuevas del cielo. ¿Entienden? Pasa que hay gente que toman el evangelio como si fuera un sistema humano. Es un sistema divino, del cielo, poderoso. Con la ayuda del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, cuando intentamos agradar a Dios por nuestros esfuerzos humanos, estamos practicando el legalismo. Yo recuerdo hace muchos años que si yo me paraba o algún predicador del púlpito y le empezaba a decir a la gente: sé santo porque Dios es santo. Traten de vivir una vida ejemplar para Dios. Nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida ejemplar. No podemos practicar las mismas cosas que practica el mundo. No podemos practicar el pecado. Entonces acusaban a ese pastor de legalista. Pero eso no es legalismo. Legalismo es tratar de ganarse el cielo por medio de las cosas que yo haga, por mi propia justicia. Me voy a portar bien, voy a hacer buenas obras, voy a ayudar a los pobres para ganarme el cielo. No, no te lo ganas. Uno se gana el cielo por la fe en Jesucristo. Y ya después uno que está en Jesucristo, entonces las obras buenas empiezan a
a producirse automáticamente en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Cuando alguien enseña, debes disciplinarte más, pensar positivo, tener éxito, controla tu carácter para agradar a Dios. Está presentando una forma sutil de legalismo. Y esto fue lo que Pablo denunció allá en Gálatas capítulo 3, versículo 3, donde él dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto es poderoso, porque cada vez que el creyente intenta vivir la vida cristiana por medio de la fuerza humana, está frustrando la gracia de Dios. Nosotros creemos por fe y vivimos por fe. El ego siempre quiere participar de la gloria, pero la salvación no deja lugar para confiar únicamente en Cristo. Yo he oído maestros que se han parado en los púlpitos y dicen: por mi fe logré esto, por mi fe le prediqué a tantas gentes, por mi fe. No, no es así. El que se envanece, Dios lo tumba del caballo y lo humilla. El que se humilla, Dios lo levanta y lo pone arriba. Hay que darle toda la gloria a Dios. Pero la carne quiere ponerse arriba. Y entonces es por eso, por todo esto, que el evangelio destruye la confianza en uno mismo y nos conduce a confiar únicamente en Cristo. Cuando tú empiezas a confiar mucho en ti, oye, lo que te espera por delante no es fácil, porque Dios va a poner tropiezos en tu vida para que tú quites tu confianza de ti y la ponga únicamente en Él. Y todo eso en lo que tú tenías tu confianza y tu fe, Dios lo va a echar por tierra para que aprendas a confiar únicamente en Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué poderoso tú eres, Señor. Mi confianza está solo en tu Hijo, en su obra en la cruz, en su sangre. Yo no confío en mí. Yo no confío en el sistema del mundo. No confío en ningún banco. No confío en ningún negocio. No confío en el gobierno. No confío en el techo que me das. No confío en el dólar. Mi confianza está en tu Hijo y solamente en tu Hijo. Mis ojos están ahí. Gracias, Señor. ¿Entienden? La verdadera transformación es sobrenatural, no psicológica. Hay una gran diferencia entre motivación humana y santificación divina. Una gran diferencia. Y miren, esto lo viví yo el martes en mi centro de trabajo. Les voy a explicar para que vean qué poderoso está esto. Y quizás a alguno de ustedes le ha pasado esto antes.
casi siempre yo cuando llego en la mañana a mi trabajo, yo estoy bien acelerado y involucrado en organizar todas las cosas para que todo empiece a funcionar correctamente. Y ese día estaba un poco estresado. Y entonces yo le estaba dando instrucción a un técnico y le dije, hoy es miércoles. Era martes y yo le dije, hoy es miércoles. Pero yo pensaba que hoy era miércoles. Y debes apresurarte en este trabajo para que yo te lo pueda pagar. Y él me dijo, yo pensaba que era martes. Y se fue. Pero a la media hora regresó y me dijo, oye, hoy no es miércoles, es martes. Porque habló con su esposa sobre otro asunto y la mujer le dijo que era martes. Tu psicología, y entonces me dijo, tu psicología trabajó. Porque yo pensaba que era miércoles. Entonces cuando hice así que chequeé mi teléfono y chequeé, dije, tienes razón, le pedí disculpas, yo estaba mal, yo estaba adelantado un día, mi reloj biológico estaba acelerado y me adelanté un día. Y así, este tipo de psicología humana te hace mejorar para pensar que eso es salvación. Para que pienses que el Espíritu te está transformando y ayudando. La primera produce egocentrismo. Yo puedo. La segunda produce cristocéntrico. Cristo en mí puede. La primera es yo puedo, pero la segunda es Cristo en mí puede. Todo lo puedo en Cristo, como dijo Jesús, como dijo Pablo, en Cristo. El Espíritu Santo, amados hermanos, no viene para hacernos mejores, sino para hacernos uno con Cristo. Y esto es lo que la gente, muchos creyentes no quieren hacer. Muchos creyentes quieren Cristo tú aquí y Cristo yo aquí. Yo voy a vivir mi vida a mi antojo, a lo que yo quiero. Y yo les voy a decir algo que va a contradecir la manera de pensar y de vivir de mucha gente, especialmente muchos creyentes. Para agradar a Dios no se logra, se recibe. Y aquí está la verdad más gloriosa de todo esto. Dios nos acepta. Dios no nos acepta porque nos superamos, sino porque hemos sido unidos a su Hijo Jesucristo. Y punto. Dios no te va a aceptar a ti porque tú seas el más próspero, la gente más santa, más buena, y te va a decir, hijo mío, ven, eres especial. ¡No! Dios te va a aceptar y te va a abrazar y te va a decir, hijo mío, ven, cuando tú abrazas a su Hijo Jesucristo. ¿Ven la diferencia? Como dijo él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra complacencia tiene mucho significado profundo. En él Dios reposa, se goza, descansa. En él está todo su amor. Cuando nuestra fe está en Cristo y su cruz, el Padre ve en nosotros a su Hijo y su complacencia descansa sobre nosotros. Dios se agrada de nosotros porque ve a Cristo en nosotros, no porque vea nuestra disciplina o éxito personal, sino porque ve a Cristo en nosotros. Aunque esto no significa que usted no debe
superarse y ser disciplinado. Esto es madurez espiritual, porque el evangelio no elimina la disciplina ni el esfuerzo personal, sino que pone la motivación y el poder en el lugar correcto, en Cristo, no en mí. Yo tengo que pensar en todo, mis queridos hermanos, porque después algunos salen hablando de que el hermano Calixto dice que la disciplina no es importante. Claro que es importante, pero en Cristo, ahí es que cobra vida. Claro que queremos tener una nación disciplinada, de la gente que sea disciplinada, respetuosa y educada. Pero nada de eso salva, ni nada de eso reúne mérito ante Dios para que nos diga, ven papito, o ven mamita, aquí está el cielo para ti. No. La superación personal es la religión humanista. El evangelio es la vida de Cristo en mí. Es como dice Pablo allá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el evangelio. El problema del hombre no es falta de autoestima, sino exceso de sí mismo. La cruz viene a destruir el yo, no a inflarlo. Y los maestros modernos se pasan toda la vida inflando el ego de la gente. Cree en ti mismo. Saca el campeón que tienes por dentro. Tú puedes lograrlo. Tú puedes llegar. Tú. Ese es el mensaje del mundo, del sistema del mundo. Eso agrada al mundo, pero no es el sistema de Cristo. No es el sistema de Dios. No es el sistema del evangelio. Dios te dice, adelante, echa adelante, esfuérzate, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Yo te he dado la orden. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Entonces, Dios no reforma al viejo Adán, sino que lo reemplaza por Cristo. ¿Ven? Está el primer Adán y el segundo Adán. En el primer Adán solo hay muerte. En el segundo Adán solo hay vida, victoria, glorias. Hay muchos beneficios. Miren, yo solamente, usted quiere saber, no lo voy a decir de esta manera que lo iba a decir, porque si lo digo, algunos quizás los desanime, y no quiero desanimar a nadie. Pero hágase esta pregunta. ¿A quién desea usted parecerse? Ahí, a solas donde usted está, pregúntese, ¿a quién yo realmente deseo parecerme? ¿Cómo yo quiero ser? Algunos dirán, a Elon Musk, al rockero de la banda de rock, al de la telenovela o al futbolista famoso. Ahora bien, Dios en el creyente solo tiene a una persona en mente, a su Hijo Jesucristo. Cuando el creyente responde honestamente a esta pregunta, está revelando la dirección de su corazón. ¿A quién deseas parecerte? El mundo entero está ocupado tratando de parecerse a alguien. A un empresario exitoso como Elon Musk. Si yo tuviera los millones de Elon Musk. A un actor famoso. ¡Ay! A un atleta.
ahora, ¿cómo se llama el futbolista este? Messi. Ay, si yo fuera Messi. O incluso a un predicador, pero el predicador tiene que ser popular, tiene que ser elegante, bien vestido, ojos azules o verdes, alto, esbelto. Si es uno chaparrito o calvito o feíto, entonces no, tú no eres popular, tú no eres carismático. Ese es el mundo, esa es la carne. Pero yo les tengo una noticia, mis queridos hermanos. Dios solo tiene un modelo y uno eterno, una imagen perfecta y un estándar absoluto para su pueblo, su Hijo Jesucristo. Y punto. Así que si usted no desea ser como su Hijo Jesucristo, cuestione su fe. Cuestione su fe, porque dudo, y lo que iba a decir lo voy a decir, porque dudo que usted tenga el Espíritu Santo, porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a desear profundamente ser como Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted va a desear imitarlo, usted va a desear conformarse a su imagen. Romanos 8:29 dice así: pero a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, escuche, conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la frase poderosa, conforme a la imagen de su Hijo. Así que tenga mucho cuidado con los que predican éxito y prosperidad, porque el propósito eterno de Dios no es el éxito, sino la semejanza con Cristo. Por supuesto que Dios nos puede dar éxito y prosperidad, pero no es el propósito eterno de Dios. El objetivo supremo de Dios no es hacernos felices en esta tierra, sino hacernos santos como Cristo. Hay gente que dice que Cristo quiere hacernos felices, prósperos, bendecidos, que vivamos la vida terrenal llena de gloria y de poder. Pero ese no es el propósito de Dios. Y escuche, y lo vuelvo a repetir, el objetivo supremo de Dios no es hacernos felices en la tierra, sino hacernos santos con Cristo. Y hacernos santos, así tengamos que ser infelices. Así tengamos que padecer, sufrir y pasar 1000 dificultades aquí en esta tierra. La felicidad será el resultado, no la meta. El Espíritu Santo obra constantemente para conformarnos a Cristo, no a este mundo. No al empresario exitoso, no al galán de la novela, no al político, sino a su Hijo, Cristo. La victoria no consiste en parecerse a los grandes hombres, sino al único hombre perfecto, Jesucristo.
Dios no busca superhombres, sino hombres transformados. Él no te quiere más talentoso que antes, sino más semejante a su Hijo. Así que internamente, si internamente deseas otra cosa, cuestiona tu fe, porque no viene de arriba, sino de abajo. El modelo del mundo es exterior, el modelo de Dios es interior. El mundo idolatra la imagen, el cuerpo, la fama, la riqueza. Quieren un buen nombre. Dios desea tu santidad, espíritu, alma y cuerpo. Dios mira el carácter de Cristo en nosotros. Su humildad, su obediencia, su compasión, su pureza de corazón. Su pureza. Yo quiero ser puro como Jesucristo. Límpiame de mi maldad, oh Dios. Y arranca de mí todo aquello que no te agrade. Alabado sea su nombre. ¿Qué es lo que dice la Escritura de todo esto? Allá en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y después el texto sigue diciendo: el que siendo imagen de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se humilló hasta la cruz. Yo se lo parafraseé. Usted puede ir ahí en 2 Corintios capítulo 2 y leer todo, en Filipenses capítulo 2 y leer todo esto. Miren, Cristo no solo murió por nosotros, sino que vive en nosotros para producir su carácter en nuestras almas. Y escuche lo que dije alma, para que sea algo natural que salga de nuestro interior, no solo de la mente, no solo de saber escoger entre el bien y el mal, sino algo natural de nuestro interior, de nuestra alma, algo puro. Algo que procede de nuestro interior porque es puro. Algo genuino como el amor de Cristo por el pecador que se entregó no por sí mismo, sino por los sentenciados a muerte. El Espíritu Santo no trabaja para darnos éxito terrenal. Y aquí estos predicadores modernos me van a criticar, sino para producir el corazón de Cristo en medio de la prueba. Esto quiere decir que Él no va a evitar las dificultades, pruebas y tropiezos. Él no te va a mejorar la vida para que quitándote las pruebas y los tropiezos. Puede que sí lo haga para ayudarnos, pero puede que el Espíritu Santo mismo, para conformarnos a Cristo, puede guiarnos y meternos en fuego,
en el puro fuego para probarnos y purificarnos. Por supuesto que en ocasiones el Espíritu Santo nos dará el éxito, la salida, el camino y las habilidades, y nos hará mejores trabajadores, mejores personas, mejores empresarios, etcétera, etcétera. Pero en otras nos meterá en la candela para purificarnos como el oro. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo impulsó a Jesucristo al desierto para ser probado por el diablo? Lo mismo puede hacer con usted y conmigo. El Espíritu Santo nos moldea con todo lo que Él estime necesario para hacernos semejantes a Cristo. Lo que Él estime necesario. Y en algunos va a permitir la muerte, como en el caso de Esteban y en el caso de cientos y miles de mártires de la iglesia. Que Dios no va a hacer nada para parar, sino que lo va a permitir con propósitos eternos que solo Él conoce. El problema de muchos maestros modernos es que utilizan el mundo para formar cristianos. Pero Dios no usa los métodos del mundo como la motivación, la competencia, la fama, el dinero. Él usa su espíritu y su palabra para labrar en nosotros la forma de Cristo. ¡Wow! No sé cuándo terminar. No sé cuándo terminar, hermanos. Ya sé que llevo suficiente tiempo. Miren, imagínense. Es como el escultor que está golpeando el mármol para revelar la figura dentro de la piedra. Dios golpea nuestra carne para revelar la imagen de su Hijo. No nos agrada escuchar todo esto, pero es así. Es así, hermanos. Es lo que enseña la Biblia. Cada prueba, cada pérdida, cada lágrima, cada dificultad son cinceles del Espíritu Santo para hacernos más parecidos a Cristo. Yo tengo un amigo pastor que dice: el que no aprende por la instrucción, aprenderá por la trituración. Y es una verdad poderosa. Es una verdad poderosa. El creyente que desea parecerse a Cristo no busca imitar su fama, sino su carácter. Porque hay gente que lo que está buscando es fama. Ser el más famoso predicador. Ser el más famoso empresario. Ser el más famoso doctor. No. Si tú quieres ser doctor es porque tú verdaderamente amas tu profesión y amas sanar a la gente y cuidar a la gente. Tú no vas al ministerio para ser famoso, sino porque tú tienes un llamado de Dios que cumplir. Sea famoso o no sea famoso, tú vas a hacer tu trabajo con pasión. ¿Ven? Como Cristo no vino para ser admirado, sino a obedecer y servir, que le sirvamos, que le obedezcamos.
Dice, el que me ama cumple mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Y en otra parte dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ven? Entonces, el creyente carnal busca admiración. El creyente maduro busca reflejar su humildad, la humildad de Cristo. La carne busca reconocimiento, el espíritu busca la semejanza a Cristo. En una ocasión un joven le preguntó a su pastor, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? El pastor le respondió, que cuando otros te miren, puedan ver algo del rostro de Cristo en ti. Y este es el éxito más grande que pueda haber en una vida cristiana. El mundo, hermano, si usted va al mundo, el mundo te dice, sé como los ricos. Pero el Evangelio te enseña, sé como Cristo. Sé fuerte y autosuficiente, dice el mundo. La Biblia nos dice, sé manso y dependiente del Padre. Sé tú mismo, dice el mundo. La Biblia dice, sé como Cristo. Muéstrale al mundo quién eres. Pero Cristo nos dice, la palabra de Dios nos dice, permite que el mundo vea quién es Cristo en ti. ¿Entienden? El diablo quiere que te compares con los hombres. Dios quiere que te conformes a su Hijo únicamente. La religión busca ídolos humanos, la fe busca reflejar a Cristo. Entonces, cuando Cristo sea formado en ti, usted no va a necesitar publicidad. La luz hablará por sí sola. La gente verán algo diferente en ti. Ni tú mismo te darás cuenta de que estarás brillando. Es como Moisés, que Moisés no veía su propia gloria, no veía la luz que se reflejaba en su rostro, pero el pueblo lo vio. Así será. Así que el propósito, yo creo que ya voy a terminar, el propósito de la cruz no es solo salvarte del infierno, sino hacerte un retrato viviente de Jesús. Porque hay gente que quiere imitar el estilo de la vida de Jesús sin servir a Jesús. Quieren tener el poder de Jesús sin Jesús en el corazón. Eso no funciona. El Espíritu Santo es la fuente del verdadero poder y de todo dominio propio. Necesitamos a Cristo en el corazón, porque Él dijo allá en Juan capítulo 15, que sin Él nada podremos hacer. Sí podemos hacer humanamente mil cosas. Sí podemos hablar, sí podemos enseñar, sí podemos trabajar, sí podemos hacer dinero, sí podemos hacer empresas, sí podemos prosperar. Sin Cristo se puede hacer todo esto. Pero sin Cristo nada podemos hacer realmente en Dios. Nada podremos hacer. No podremos enseñar realmente, no podemos predicar realmente, no podemos vivir realmente la vida de Cristo. Como dice un amigo mío, sin Cristo seremos momias que solo estamos respirando y viviendo. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.
Espero que este estudio los edifique, los fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén.